hablar sobre enfermedades ampollares, necesitamos conocer la anatomía de la piel. Entonces, la piel está dividido en dos capas: epidermis, que es esta zona que es desde la membrana basal hasta la capa córnea. La capa córnea es esta zona, ¿no? Son células, son queratinocitos aplanados, sin núcleo. Y los queratinocitos con núcleo conforman la capa granular, la capa espinosa y la capa basal. La capa basal es donde están situados los melanocitos, por eso se ven pigmentos oscuros acá. Acá ven los melanocitos que están en la capa basal, ¿no? Justo ahí, protegiendo y dando color a los queratinocitos que van subiendo, ¿no? Que van migrando a la parte exterior. Entonces los queratinocitos nacen en la capa basal, migran y dentro de un mes desaparecen, se exfolian en forma de queratinocitos muertos, ¿no? Queratinocitos sin núcleo en la capa córnea. Y bueno, es necesario conocer entonces la epidermis, la unión dermoepidérmica y la dermis. Acá está la dermis. Entonces, todo lo que sea alteración a nivel de la epidermis se llama pénfigos, y todo lo que se llame alteración a nivel de la unión dermoepidérmica se llama pénfigoide, ¿sí? Este concepto nos debemos llevar. Pénfigo es la separación entre queratinocitos a nivel de la epidermis y pénfigoide en la membrana basal. En la membrana, en la unión epidérmica, dérmica, dermoepidérmica, en esa unión se habla de pénfigoide, ¿sí? Entonces, los pénfigos, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser ampollas plácidas, ampollas que se revientan rápidamente. En cambio, el pénfigoide, como está situado debajo, o sea, más profundo, son ampollas tensas, que no se revientan rápidamente. Bien, entonces vamos a conocer ahora. La anatomía no es tan fácil así, ¿no? Dos capitas, ¿no? La anatomía en dermatología es un poquito más complicado. Entonces, como ya les explicaba acá que está la epidermis y está la dermis y la unión dermoepidérmica, vamos a estudiar un poquito la unión dermoepidérmica, este trocito de acá, este cuadradito. Lo magnificamos en esta zona. Y lo que vamos a ver es las células basales, la capa queratinocito basal, ¿no? Es esto, esta hilera. Y esta ya vendría a ser la capa espinosa, la que está en la segunda línea. Y entonces, esta capa basal se va a unir a la dermis a través de las fibras de colágeno tipo 1 y 3. Estas azules son las fibras de colágeno. Estas van a unir la capa basal con la dermis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? La lámina densa y las fibras de colágeno tipo 1 y 3. Bien, vamos a estudiar esta partecita nada más, ¿no? O sea, una parte del queratinocito basal con las fibras de colágeno. Entonces, eso lo magnificamos en esta figurita. Entonces, todas las uniones entre queratinocito y queratinocito acá, esta es la capa espinosa y esta es la capa basal. Entonces, los queratinocitos se unen a través de los desmosomas, ¿ya? Estas uniones entre queratinocito y queratinocito se llaman desmosomas. Ahora, la unión entre el queratinocito basal y la dermis lo vamos a hacer a través de los hemidesmosomas, ¿sí? Hemidesmosomas. ¿Por qué? Porque parece ser la mitad del desmosoma, por eso le dicen hemidesmosoma, pero en realidad parece que tiene una estructura similar, pero es bien diferente. ¿Bien? Entonces, el hemidesmosoma va a tener también sus componentes, ¿no? En la unión dermoepidérmica, la unión dermoepidérmica tiene sus componentes. Uno de sus componentes es el hemidesmosoma, que está en la parte basal del queratinocito, la lámina densa y la lámina lúcida, ¿no? Entonces, la lámina lúcida y densa, eso lo vamos a ver en el microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo lo visualizamos una lámina densa? Pues la lámina densa contiene esta banda, ¿no? Esta banda
y esta banda es traspasada por el colágeno tipo 17, que está en forma de J acá, que va a unir la integrina, que son proteínas, con la laminina 332. Y la lámina lúcida comprende el colágeno tipo 17 y la laminina 332. ¿Sí? Eso es lo que comprende la lámina lúcida. Entonces, la lámina densa va a unir esta banda con las fibras de anclaje, se llama, o colágeno tipo 7, acá en forma de herradura. Eso va a unir al colágeno tipo 7. Acá tenemos el colágeno tipo 7. Estas son las fibras de anclaje que unen la laminina 332 con el colágeno tipo 7, ¿no? Eso se llama fibras de anclaje. Bien, entonces, el hemidesmosoma, la lámina lúcida y la lámina densa, ¿qué va a formar? La membrana basal, ¿no? Esto va a formar la membrana basal y si no conocemos muy bien estas estructuras, nos vamos a perder en la clasificación de las ampollas. Ahora, ¿cómo vemos este grafiquito que hemos hecho? Pues, miren, cuando hay una alteración de la proteína de unión 230 y una mutación o alteración a nivel del colágeno tipo 17, que está en forma de J invertida, eso nos va a llevar al pemfigoide ampolloso. Es una enfermedad, ¿no? Se va a llamar pemfigoide ampolloso. Y cuando hay una alteración o una mutación de la queratina 514, la laminina 332 y las fibras de anclaje, nos van a dar otras enfermedades que se conocen como epidermolisis ampollosa, ¿sí? Entonces, estas epidermolisis ampollosas son hereditarias y, en cambio, estas son enfermedades autoinmunes, no hereditarias, sino autoinmunes. Y, bueno, esto vamos a ver en la microscopía electrónica. La microscopía electrónica nos está enseñando esta partecita, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Y bueno, en realidad esto es magnificado. Entonces acá vamos a ver, mira, esta es la lámina lúcida. Ven acá, la lámina lúcida y la lámina densa lo vamos a ver acá en forma de, que le dicen en forma de losetas, ¿no? En forma de losetas, y las fibras de anclaje acá vemos en forma de herradura, las fibrillas de anclaje, ¿no? Si acá lo ven, tiene forma de herradura, ¿verdad? Entonces acá vemos las fibrillas de anclaje en forma de herradura, ¿sí? Y esto es la lámina densa y esto es la lámina lúcida. Y acá está el queratinocito, ¿no? La porción basal, el queratinocito basal. Bien, eso se ve en la microscopía electrónica y sabemos que en Lima solamente el Instituto de Breña no, el de San Borja tiene microscopía electrónica. Y no sé qué universidad, creo que San Martín, ¿no? No sé qué universidad también lo tiene, microscopía electrónica. Solamente hay 2 microscopios, hasta donde yo sabía. Y bueno, acá ya vemos ya estos son las fibrillas de queratina, que está en los queratinocitos. Acá vamos a ver el colágeno tipo 17 que está en J invertido, las integrinas, la laminina 32, la 311, acá está el colágeno tipo 7. ¿Ve? Esto lo vamos a ver en la microscopía electrónica. Bien, entonces ya más o menos tenemos idea cómo es que se une el queratinocito con la dermis, ¿sí? Se une a través de ¿qué? De la membrana basal. Y la membrana basal se compone del hemidesmosoma, de la lámina lúcida y la lámina densa. Todos estos componentes, estas proteínas, va a tener un blanco y el compromiso de cada una de estas proteínas va a generar una determinada enfermedad, una determinada ampolla, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conocer cómo es que se unen entre queratinocito y queratinocito. Y acá vemos, ¿no? Una parte del queratinocito con queratinocito y vamos a ver que se unen a través de ¿qué habíamos dicho? De los desmosomas, ¿no? Se unen. Estas rayitas azules que ven acá, transversales, son los desmosomas. Y esto lo vemos en la microscopía electrónica así.
Mira, este es un queratinocito con su membrana y otra membrana, su espacio. Y... Hola, Jean-Pierre. Y bueno, en acá tenemos el espacio entre queratinocito y queratinocito. Dentro de este espacio vamos a encontrar la desmogleína tipo 1, la desmogleína tipo 3 y la desmucolina. Y bueno, estas proteínas hacen que se une entre queratinocito y queratinocito. ¿Listo? Ahora, como un citoesqueleto para que le dé la rigidez a un queratinocito son estas fibrillas de queratina. Estas fibrillas de queratina le da la estabilidad al queratinocito, ¿no? Se llaman fibrillas de queratina. Entonces, cuando hay una mutación o una alteración o hay un anticuerpo contra esta desmogleína 1, ¿qué vamos a encontrar? El pénfigo foliáceo, ¿no? Así se llama, una alteración en la desmogleína 1, pénfigo foliáceo. Y cuando hay una alteración en la desmogleína 3, vamos a tener al pénfigo vulgar, ¿ya? Y hay que saberlo reconocer clínicamente. Acá les traigo una expresión de lo que produce en las queratinas, ¿no? En los desórdenes congénitos. Por ejemplo, la queratina 1 y 10, la queratina 1 y 10 está en la capa suprabasal. Por ejemplo, la queratina 1 y 10 está entre los queratinocitos acá, ¿no? Entonces, esto va a generar una lesión que se llama ictiosis epidermolítica. Si es la queratina 2, va a producir la ictiosis epidermolítica superficial. Y así, cada componente va a generar una determinada enfermedad, una determinada genodermatosis. Sí, entonces, para entender esto es muy necesario que ustedes sepan entender la anatomía, si no nos vamos a perder. Bien, ahora vamos a introducirnos qué son los patrones de inmunofluorescencia. Nosotros para estudiar qué patrones, qué anticuerpos están comprometidos acá, los estudiamos a través de la inmunofluorescencia en ampollas. Es básico entender esto. ¿Por qué? Porque hay determinados patrones que se realizan. Por ejemplo, el pénfigo, como les decía, el pénfigo que es una alteración a nivel de los queratinocitos, ¿no? En la epidermis. Entonces, en la epidermis vamos a ver que hay una separación entre queratinocito y queratinocito. Entonces, como va a haber ahí anticuerpos que se van a unir a esas autoanticuerpos, a esas desmogleínas, entonces estos autoanticuerpos se van a pintar, ¿no? Entonces están pintando todo lo que es la epidermis. Y eso nos va a decir que es un pénfigo, es un patrón de pénfigo. Va a haber depósitos intracelulares de inmunoglobulina G y complemento 3. Eso se llama patrón en mallas, característico de los pénfigos. Ahora, el patrón en costa o es que está pintando la capa basal, la capa suprabasal, es característico de los pénfigos bulosos, en la epidermolisis bulosa adquirida, ¿ya? Característico de este patrón. Y cuando es una dermatitis herpetiforme, generalmente hay depósitos de inmunoglobulina A en la punta de la dermis papilar. No, esta es la dermis papilar y acá vemos que se están pintando. Entonces, esto es característico de la dermatitis herpetiforme. Entonces, ¿qué es una inmunofluorescencia? Vamos a ver acá. Creo que lo borré. Ya, entonces vamos a hablar ahora sobre los pénfigos. Tanto que les he hablado de pénfigos, vamos a ver cómo se caracterizan los pénfigos. Entonces, los pénfigos les había dicho que la palabra pénfigo viene de la palabra pénfix, que significa ampolla, ¿ya? Entonces, ampolla, ¿alguien está conectándose, creo? Sí, solamente falta Rencito. Eso es lo único que faltaba. ¿Se está dejando entender o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, la palabra pénfigo significa ampolla. Entonces, ¿cómo es que se genera esa ampolla?
¿Por qué? Porque hay una acantólisis. ¿Y a qué le llamamos acantólisis? A la separación entre queratinocito y queratinocito, ¿no? Se separan, ¿no? Ya no tienen esa unión. ¿Por qué? Porque el anticuerpo va dirigido contra esta desmogleína, ¿no? Les había dicho que hay una desmogleína 1 y 3, ¿verdad? Entonces, se rompe esta desmogleína, se destruye esta desmogleína de tal modo que los queratinocitos se separan. Entonces, cuando se separan, van a formar acá. Hola, ¿cómo estás? Sí, 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 pasa. Sí, si deseas, puedes sentarte. Sí, gracias. Entonces, cuando se separan estos queratinocitos, van a formar un espacio que se llama acá ampolla. Entonces, a las células que están separadas dentro de la ampolla se llaman células acantolíticas, ¿sí? Porque les había dicho que las células, los queratinocitos a nivel de la capa basal son medias cuboidales y a medida que van avanzando se van poniendo aplanadas, más fusiformes. Entonces, estas se van a separar de esta zona y van a producir una acantólisis, ¿no? Una separación, células acantolíticas, células sueltas. Entonces, todos los pénfigos se caracterizan porque hacen acantólisis, ¿sí? Separación. Bien, entonces, ¿cómo es que se producen los pénfigos? ¿Cuál es la fisiopatología? Se produce, ¿por qué? Porque hay una generación de autoanticuerpos contra la desmogleína 1 y 3. Mira, acá tenemos una gran cantidad de autoanticuerpos, generalmente de tipo IgG4. IgG4, ¿no? ¿Y quiénes la producen esto? Se produce a través de la inmunidad humoral. Sabemos que la inmunidad humoral produce la IgM y esta va a desencadenar, también ayudar a la producción, a la activación de las células plasmáticas y estas van a producir un autoanticuerpo tipo IgG4 que va a destruir a la desmogleína 1 y 3. Entonces, cuando la destruye, acá que va a generar acantólisis, o sea, separación de los queratinocitos. Bien, entonces, como ya sabemos la fisiopatología, vamos a clasificar los pénfigos para conocer clínicamente. Los pénfigos los podemos dividir en dos. Lo rojito es un pénfigo foliáceo, que es superficial, y acá es el pénfigo vulgar. La diferencia entre un pénfigo foliáceo y vulgar está el compromiso de las mucosas. El pénfigo vulgar compromete mucosas. El pénfigo foliáceo no compromete mucosas. En general, más o menos, más grave es el pénfigo vulgar que el pénfigo foliáceo, ¿ya? Entonces, el pénfigo vulgar se divide en vegetante propiamente vulgar, en fármacos y paraneoplásicos. Y el pénfigo foliáceo tiene tres variedades: eritematoso, el endémico o follo salvaje, que le llaman, que esto es endémico en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Colombia. ¿Sí? Entonces, a nivel de todo el planeta, Brasil está liderando el pénfigo foliáceo. Y luego tenemos la forma clásica de Casenave, ¿no? Entre la diferencia clínica entre endémico y clásico casi no hay diferencia, pero sí hay diferencia en la epidemiología. ¿Por qué? Porque la forma clásica lo comprometen o lo presentan personas mayores. En cambio, la endémica también, aparte de los mayores, también es propio de los niños y de las personas jóvenes. Bien, y la forma eritematosa es la forma más leve, es la forma más localizada. Bien, entonces ahora, la forma vegetante es la forma localizada del pénfigo vulgar, y vulgar es la forma un poquito más agresiva. Hay pénfigo provocado por fármacos y hay un pénfigo que es agresivo, que se llama paraneoplásico. O sea que este tipo de pénfigo puede aparecer antes, durante o después de una malignidad. ¿Y por qué se caracteriza? Porque ataca las mucosas, mucosa oral, el esófago, y son ampollas y úlceras muy dolorosas. ¿Ya? Esas ampollas y úlceras que no duelen, entonces hay que descartarlo. No es paraneoplásico, ¿sí? El requisito para que sea paraneoplásico es que esas úlceras y esas ampollas deben ser dolorosas.
Bien, entonces ahora acá les enseño la clasificación de un pénfigo foliáceo versus el vulgar. Entonces, como les decía, el foliáceo tenemos 3 variedades: el eritematoso, el endémico y el clásico. Y el pénfigo vulgar, el vegetante y el vulgar. No, su forma localizada, vegetante, y la forma generalizada, el vulgar. Entonces, clásicamente, la diferencia, les había dicho que acá el compromiso de la mucosa está ausente en el foliáceo. En cambio, en el vulgar está presente. Vemos acá el compromiso, ¿no? Úlceras a nivel de la boca. Y vamos a ver que en el pénfigo foliáceo el compromiso es hay un anticuerpo antidesmogleína 1. La antidesmogleína 1 no está en la boca. En cambio, en el pénfigo vulgar podemos encontrar anticuerpos antidesmogleína 1 y antidesmogleína 3. Por eso es que se compromete mucosa y cuerpo. ¿Sí? Están ambos anticuerpos, antidesmogleína 1 y 3. ¿Sí? El antidesmogleína 3 está en la boca. Bien. Entonces, el pénfigo foliáceo a nosotros nos importa porque el endémico, el folio salvaje, porque se encuentra en el Perú. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que nos interesa por qué se produce? El causante es la picadura de un insecto, del hematófago, que va a producir en la saliva de este mosquito va a haber una proteína que se parece bastante a la desmogleína 1, que se llama LJM11, se parece bastante. Entonces, como se parece bastante, nuestro cuerpo va a generar anticuerpos contra esta proteína del mosquito. Pero cuando reconoce la parte E5 de esta desmogleína 1, no va a generar enfermedad, es decir, no va a tener la enfermedad, pero si va a reconocer la parte S1, S2, sí va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, este tipo es el tipo de anticuerpos que se desarrolla cuando reconoce esta parte, se llama IgG tipo 4 y es la patogénica. En cambio, cuando desarrolla la S5 es la IgG no patogénica. ¿Y por qué se desarrolla esto? Porque hay susceptibilidad. Dice que hay alelos HLA que tenemos susceptibilidad para desarrollar esto, ¿no? Y eso es la etiología. Ya, y en la clínica, ¿cómo vamos a ver? Clásicamente, este es un niño, ¿no? Un niño que va a presentar unas pápulas, placas costrosas, ¿vemos? Pápulas, placas costrosas a nivel de la carita. Y bueno, ¿qué podríamos decir con esto? Yo al menos si lo veo por primera vez, diría, pues, para mí es una piodermitis, ¿no? Es su diagnóstico diferencial. Pero la piodermitis remite rápido, le das tratamiento y ya. Pero en el pénfigo foliáceo, la historia es que se va repitiendo, ¿no? Psoriasis. Se parece, pero la psoriasis tiene otra clínica. Y saben, vamos a hacer espero reunirnos a las 4, 3:30, la verdad, porque hoy día tengo todo el día y tengo pacientes. Entonces, nos vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a diferenciar un pénfigo foliáceo, cada uno va a desarrollar el diagnóstico diferencial de un pénfigo foliáceo versus estas. ¿Qué encuentra? Por ejemplo, en la dermatitis seborreica, ¿qué encuentro? En la piodermitis, ¿qué? En la psoriasis. En la clínica, en la vista, en la foto clínica, ¿qué es lo que me orienta para cada patología? ¿Sí? Cada uno hace su esquemita, eso. ¿Se entiende, no? Con el pénfigo foliáceo. Sí, doctora, creo. Sí, doctora. Entonces sáquenle una fotito o no sé qué, pero quiero que diferencien el pénfigo foliáceo de estas estructuras, de estos diagnósticos diferenciales. Ya, bueno. Luego, ese es el pénfigo foliáceo en la infancia. Ahora, en la infancia también tenemos, esta es la forma localizada, ¿ya? Esta es la forma localizada que lo podemos confundir con estas. Ahora tenemos la otra, la forma un poquito más invasiva, más ampollosa del pénfigo foliáceo. Entonces, esta la podemos diferenciar, nos puede hacer confundir con un pénfigo vulgar, con una farmacodermia,
¿no? Pero ¿qué es lo que me va a diferenciar del vulgar versus de la farmacodermia? Quizá el pénfigo vulgar me va a comprometer boca, ¿no? Mucosas, pero acá en foliación no compromete mucosas. Eso podría diferenciar, y las farmacodermias también. Las farmacodermias también tienen predilección por las mucosas, ¿no? Comprometen mucosas, y aparte que las lesiones son un poco más violáceas, más ronchoides, más abonoides. Bien, y siempre tiene que haber la historia clínica. A ver, eso, por favor, también cada uno hace su diagnóstico diferencial. Así presentan una fotito, como los estoy presentando, y por qué es que lo diferencian, cuál es su característica de cada uno de estos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos también el pénfigo foliáceo, la forma eritrodérmica, que esta es la forma un poquito más grave del pénfigo foliáceo. Entonces, esto es característico de yo podría confundirlo esto con una dermatitis atópica. Una dermatitis atópica más o menos moderada a severa, la eritrodermia. No, pero la dermatitis atópica pues pica, es bien común, ¿ah? La dermatitis atópica es mucho más común que el pénfigo foliáceo. Entonces, esta pica, cuando es dermatitis atópica pica, el paciente se rasca toda la noche. En cambio, en el pénfigo foliáceo no pica, el paciente está tranquilo, ¿no? Entonces eso nos ayudaría al diagnóstico, está tranquilo, y además proviene de una zona endémica, eso nos aumenta la sospecha. Una dermatitis de contacto sí puede ser, pero así tan generalizado, bueno, habría que ver de qué tipo de contacto es, ¿no? Una farmacodermia, obvio, las farmacodermias siempre están metidas ahí. La psoriasis, podría ser la psoriasis, pero ¿qué es lo que me orienta? ¿Qué es lo que ustedes pedirían si están pensando en una psoriasis? ¿Qué otro diagnóstico para diferenciarlo? Eritrodermias congénitas también es un buen diagnóstico diferencial. Los linfomas cutáneos, excelente. Bueno, o sea, todos esos diagnósticos a mí me confundirían. Sí, listo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de un pénfigo foliáceo? Entonces, le tengo que pedir un citológico. ¿Qué hago cómo se hace este examen citológico? De las lesiones que tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver por acá, ya, esta ampollita de acá, lo que voy a hacer es agarrar con una hoja de bisturí, el líquido lo voy a extender en una, ¿cómo se llama esas láminas de vidrio? Portaobjetos, ¿no? Entonces lo voy a extender, voy a hacer mi extendido en un portaobjetos, ¿listo? E inmediatamente lo voy a llevar al laboratorio, ¿no? Y lo vamos a teñir con el azul de metileno, y vamos a ver al microscopio. Y lo que vamos a ver son las células acantolíticas, acá. Las células, mira, medias abalonadas, ¿no? Entonces, esto es lo que me da el diagnóstico de una acantolisis, ¿sí? Esto lo podemos hacer nosotros. Si tenemos sospecha y tenemos la ampolla, inmediatamente lo podemos hacer. No es caro, es rápido, solamente se necesita tener la predisposición para hacerlo. Y esta es la acantolisis o clivaje que hay. Esto lo hacemos por anatomía patológica, ¿no? La acantolisis y clivaje que vamos a ver, o sea, la ampolla que vamos a ver, que está encima. Y bueno, esta es la inmunofluorescencia. ¿Qué vamos a ver? IgG, ¿no? IgG, ¿en dónde? Entre las células de los queratinocitos. ¿Qué patrón? El patrón en malla. No es el patrón lineal, sino en malla. ¿Por qué? Porque está entre queratinocito y queratinocito. ¿Sí se entiende, no? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta sobre ese trabajo que nos dijo para más tarde. Ya. O sea, lo que tenemos que hacer prácticamente es de los diagnósticos diferenciales de las formas, ¿no? De los pénfigos foliáceos, tenemos que describir como que eh, a una característica que los diferencie de ese pénfigo foliáceo, o exactamente. Sí, por ejemplo, claro, ¿por qué para mí es una dermatitis atópica y no un pénfigo foliáceo? ¿Por qué es una dermatitis de contacto y no un pénfigo foliáceo? O sea, la fotito que ustedes presenten
que sea parecida a un pénfigo foliáceo, pero que no sea, sino que sea una farmacoderma, imagínense, o sino una psoriasis. ¿Y por qué sería una psoriasis? Eso es lo que quiero que ustedes practiquen, porque es lo que vemos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, viene un paciente, no viene con un título. Tenemos que partir desde la lesión y ver qué podría ser.